Hoy vamos a analizar todas las referencias mitológicas. En la tercera temporada de Record of Ragnarok, o Yumatsu, en Valkyrie vemos errores, historias, leyendas, dioses, demonios y más. Y el primer episodio aquí, en realidad, es como un resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora. Rellenaron bastante aquí, pero hay cosas interesantes y nuevas que agregaron. El episodio inicia con Buda siendo retirado tras la batalla. Todo está en caos. Al final, llama a Brunilda y le pide una paleta. De verdad, le pidió una paleta. Paleta Buda Chups. La burkola es la más rica de todo el mundo. Y dice que Brunilda tiene deseos mundanos en los ojos, lo cual tiene mucho sentido. Como mencioné en el primer video sobre la primera y segunda temporada de Record of Ragnarok, estará en la tarjeta. En la descripción, Brunilda acaba relacionándose con el humano. Y, si no me equivoco, hasta se casó con él, aunque no estoy segura de eso. Esos ojos tuyos llenos de deseos mundanos me encantan. Tras eso, Brunilda se encuentra a sí misma en el pasillo. Y así, pensé que era Loki en esa parte, pero era Nostradamus. Te atrapé. ¿Lo notaste en ese momento? El por qué Nostradamus estaba vestido de mujer y por qué tiene el cabello rosa. Todavía lo vamos a descubrir. Y bueno, el hecho de que Nostradamus tenga el cabello rosa me desconcertó un poco. Pero lo que más me desconcertó fue que Brunilda dijo que allá en Helheim, Nostradamus estaba destruyendo una puerta. Y esa puerta se llamaba Bifrost. No existe otro ser vivo en la Tierra que sea capaz de destruir el Bifrost. Y sé que estás pensando, diciendo, wow, pero ellos dijeron Bifrost es Bifrost. Por increíble que parezca, ellos tienen razón en esa parte. ¿Ok? Porque, según el islandés moderno, que si no me equivoco, es el idioma más cercano al nórdico antiguo, la Bifrost, entre comillas, se pronuncia así. Estamos acostumbrados a las películas norteamericanas, ¿cierto? Anglicanizan todas las palabras posibles, pero están equivocados. Este es el Bifrost, una puerta de arcoíris y oscuridad. Y así, de hecho, existía en la mitología el Bifrost, que sería un puente de arcoíris que conectaba el reino de Asgard con Midgard. Hace mucho tiempo, tras una brutal guerra entre Valhalla y Helheim, se construyó la puerta para evitar invasiones. No hubo guerra entre Helheim y Valhalla. Algo interesante que mencionan en este episodio también es que solo los dioses supremos, como Zeus, Shiva y Odín, podían ir a Helheim, lo cual es curioso, porque en la mitología nórdica, incluso Odín evitaba pasar por Helheim. Creo que solo ocurrió una vez, cuando se colgó en la Yggdrasil y recorrió el reino de los muertos. Dicen que nadie podía volver de Helheim, pero es falso, porque en la mitología nórdica Baldur y Hodor regresaron de ahí. Si disfrutas estos videos, deja tu like, suscríbete, comparte y hypea. Suscríbete a mi nuevo canal Cuenta Cartoon, donde hablaré solo de caricaturas y animaciones, algo que también me gusta mucho. Si quieres y puedes, hazte miembro del canal por un costo bajo, y me ayudarás mucho a continuar trabajando aquí. O también puedes usar mis enlaces de afiliado de Amazon, que están ahí en el comentario fijado. Si compras cualquier cosa usando esos enlaces, también me vas a ayudar muchísimo. Bueno, en el segundo episodio, empezamos con Hermes ahí, aparentemente queriendo poner a Ares a pelear, y Ares, aunque tiene miedo, él acepta la idea. Pero Hades lo interrumpe, siendo llamado varias veces en este episodio el rey de Helheim. Yo lucharé. Vaya, el rey de Helheim diciendo algo así, ¿qué te pasó? En realidad, la reina de Helheim en la mitología nórdica es Hela, ¿no? Pero está bien. Y también vale la pena mencionar que el diseño de este Hades es horrible. No hace ninguna referencia mitológica. Y parece mucho más, no sé, un prestamista. Entonces, es episodio para nosotros. Nuevamente Nostradamus menciona que profetizará que los dioses vencerán el Ragnarok. Profetizaré que en este Ragnarok los ganadores serán nada menos que los dioses. Era una broma, ¿verdad? Pero hay que decir que Nostradamus parece un twink. No entiendo por qué lo hicieron así. Entonces, se nos revela que el oponente de Hades en esta batalla será Qin Shi Huang, que es el primer emperador de China en la historia. Y como siempre, Record of Ragnarok usa un diseño que no corresponde al personaje. El dios de la guerra entre los 12 dioses del Olimpo Soares, ¿qué? Lo llaman el rey del inicio, el principio de todo, porque fue el primer emperador de China. ¿Tiene sentido? Y él incluso humilla a Ares ahí, de gratis. No una, sino varias veces, ¿verdad? Como siempre, Ares recibe golpes. Ahora va hacia la arena sosteniendo un vidente. Y él dice ahí que hace mucho tiempo que no usa el vidente. Ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que usó ese vidente.
que vale la pena mencionarles. Que así, a pesar de que tenemos la idea de que Hades, ¿no? Él tenía un vidente o lanza, pero nunca lo usó en las historias, ¿ok? Normalmente aparece con un vidente o lanza cuando está en forma de Plutón. Allá, en la mitología romana, eso es solo por las estatuas, ya que en las historias nunca lo usa. La única arma que él tiene sería su casco, que es el casco de la invisibilidad. Por favor, le pido que lleve esto con usted. Por favor, le ruego que vea al maestro Poseidón. También sale en una escena genial, entregando el tridente de Poseidón a Hades, que luego él fusiona. No tiene relación, pero me pareció genial ese tipo que dio el tridente de Poseidón a Hades. Proteo, en la mitología griega, es una divinidad menor del mar e hijo de Poseidón. Con Finicia, él es visto como el dios del cambio del mar, con don de premonición y profeta. Y durante la presentación de Hades, vemos a Cerbero, a Tifón y a Hades. Es llamado el hermano mayor de Zeus y Poseidón. Y es curioso porque, así, él es el mayor. Solo que Zeus se ve mucho más viejo que él. No entendí esa parte. Hermano de Perséfone. Y tenemos los ataques ahí de Hades, haciendo referencia a su esposa, Perséfone. Y así, los ataques de Hades, al igual que los ataques de Poseidón en la primera temporada, tampoco usan ningún poder del dios. Impresionante, no adaptaron nada, ni siquiera crearon algo relacionado con almas. Hades solo usa la lanza y ningún poder. Así que él y Poseidón, de Record of Ragnarok, son de las peores adaptaciones de dioses que he visto. No tienen relación con la mitología, solo el nombre. En el próximo episodio, veremos algo del pasado de Kim, que no es Katagiri. Esa entidad aparece bajo diferentes formas en la mitología y en los textos antiguos de China. ¿Y la descripción de Tiju en el anime? No está mal, ¿no? Algunos lo consideraban un dios de la guerra, otros un monstruo. Y aunque hay opiniones distintas, lo cierto es que existió en la historia china, ¿ok? Así como Kim Xin Huang, Tiju sería una figura legendaria en la mitología china. Un poderoso señor de la guerra y rey tribal, famoso por su legendaria batalla contra el emperador amarillo, Huang Di. Así, tiene poco que ver con Kim Xin Huang, salvo que quizá Kim Xin Huang lo habría adorado como dios de la guerra. Ahí, en medio de la batalla contra Hades, Kim Xin Huang termina muchas veces hablando sobre un fénix celestial Tiju modo armadura, poder del fénix celestial. No sé si tenga relación, probablemente no. Es importante mencionar que hay un ave mitológica china similar a la fénix, que sería la Yufen, que se describe como teniendo 9 cabezas humanas, y la Yufen se le consideraba muy inteligente por sus 9 cerebros y también podía predecir el futuro. Era considerada la forma primitiva del fénix chino, de hecho, que es la Fenghuan, siendo incluso llamada el fénix de 9 cabezas. Y, en el caso de la Fenghuan, serían aves mitológicas chinas que reinan sobre todas las aves. Los machos son llamados Fen y las hembras Huan. Y el Qin también termina hablando sobre un tal dragón del monte Tai, en medio de la batalla. Un dragón específico ligado al monte Tai. En la mitología china no lo tenemos, pero en el caso del monte Tai, por sí solo, es algo muy recordado en la mitología china. Eso es porque es una de las 5 montañas sagradas del taoísmo, un lugar que tiene gran importancia cultural y ha sido objeto de culto imperial durante miles de años. Las leyendas locales no tratan de dragones, sino de una divinidad específica, Bixia Yanjun, diosa del monte Tai. En el episodio 4 no pasa nada muy interesante de lo que pueda hablar aquí, excepto el hecho de que Hades termina usando un golpe llamado cornucopia. Cornucopia. Que es como un símbolo de fertilidad y todo eso. Es un cuerno ahí, lleno de frutas, lleno de comida, que normalmente aparece en la mano de algunos dioses, incluso del propio Hades y de Demeter. El episodio 5 inicia con Beelzebú creando criaturas extrañas y aparece el Adamanto Cyborg, o Adama Cyborg. No recuerdo su nombre en la primera temporada, pero es el hermano de Zeus inventado para el anime, que Beelzebú terminó reciclando y resucitando. Y no existían 4 hermanos griegos. En realidad, eran 3 en el caso de los hombres, ¿verdad? Porque también había mujeres. Bueno, la sangre de Hades no es una sangre que se pueda llamar normal. Bueno, claro que la sangre de Hades no era normal en comparación con la de los humanos, ¿verdad? Y, hablando de sangre, ¿existía algún tipo de sacrificio para Hades? Donde mataban a la víctima y dejaban que la sangre escurriera en algún agujero, algo así. Pensando que así la sangre llegaría hasta Hades y él no se enojaría tanto. Sangre de Hades. Conocida como ícor de Plutón, es única y poderosa. Y si tal ícor de Plutón, ¿verdad?
En este caso, Ícor es el nombre de la sangre de los dioses, que es sangre dorada, y Plutón es el nombre de Hades en la mitología romana. Conoce a Ícor de Desmos. Esta es mi carta secreta. No recuerdo ningún Desmos o algo llamado Desmos en la mitología griega. Solo sé que sí existe. Es algo de conexión o lazo. Tiene sentido. Entonces con Hades, como que luchando por Poseidón, ¿no? Conversación. Tenemos a Deimos, que es uno de los hijos de Ares, que es la personificación del pánico. Decir su nombre provoca un temor profundo. Y también dicen que, solo con mencionar el nombre de Hades, causaba terror en las personas, lo cual de hecho sucedía en la mitología griega. Las personas no decían su nombre porque pensaban que, de esa manera, podrían evitarlo de alguna forma. Durante la mayor crisis en Valhalla, la gigantomaquia. Bien. Aquí se menciona la gigantomaquia, la guerra entre gigantes y dioses en la mitología griega, que realmente existió en esa mitología. La diosa primordial Gaia no reconoció tal dominio, liderando a los gigantes. Solo que, así, no recuerdo exactamente. Creo que Gaia no tiene mucho que ver con esa batalla, salvo que es madre de los gigantes. Si la guerra empezó ahí, quizá fue porque los gigantes desafiaron a los dioses, ¿no? Según algunas fuentes, uno de ellos, llamado Alcioneo, robó el ganado de Helios, el dios del sol o el titán del sol. En este caso, Gaia tiene más que ver con Tifón, ¿verdad? Que es un gigante. De hecho, ella lo habría creado para destruir a los dioses y robarles el trono. Pero la gigantomaquia en sí, no recuerdo si tiene mucho que ver ahí. Es interesante que, en esa historia, ahí ponen que Hades no participó en la gigantomaquia, porque de hecho, en las historias, él no es mencionado. Peleando en ella, ¿sabes dónde está Hades? Pero, así, para mí, es medio claro que Hades no derrotaría a los titanes solo. Porque, si no, él no necesitaría a los hecatónquiros, que se quedan de guardia ahí para él. En el Tártaro, que no era solo prisión para dioses, sino también para humanos, era como un infierno en la mitología griega. Exactamente. Porque como paralelo al paraíso, tenemos por ejemplo los campos elíseos, y también como paralelo al purgatorio. Si crees en él, está el campo de Asfódelos. Trazadores divinos. Espada de Gujian, el primer emperador, y Kimalí, en un momento de la historia, invoca la espada de Gujian, una espada histórica famosa, aunque poco relacionada con la mitología. Una espada de bronce bien conservada, hallada en 1965 en una tumba antigua de Hubei, China. En el episodio 6 no ocurre mucho en cuanto a mitología, aunque hay puntos interesantes. Por ejemplo, Kim es Hades, y luego Adamanto Ciborgue quiere matarlo. Solo que Belzebub lo impide, y Belzebub se volvió un emo en este anime, ¿no? Lo cual es medio increíble. Luego, corta a Buda recuperándose bajo los árboles, y aparece un personaje nuevo llamado Kim Zinjo. ¿Se puede? Me tardé un poquito en tratar de descubrir quién era, pero aparentemente es Sakata Kintoki, o el niño de oro, el niño dorado del folclore japonés, que sería un niño dotado de una fuerza muy grande, y dicen que fue criado por una hechicera del monte Ashigara. Kintaro sentía gran empatía por los animales de la montaña, y luego venció al demonio Shoten Doji. Hasta ese momento, él se llamaba Kintaro, pero después fue llamado Sakata Kintoki. Entonces, Buda le ordena buscar a un tipo que iba a sacudir el Ragnarok, llamado Sigrid Frigg, que es un héroe de la mitología nórdica, que mató al dragón Fafnir. El héroe que mató dragones. Siegfried. Luego anuncian que Belzebub peleará contra otro, pero aún no revelan quién. En el episodio 7, primero conocemos al oponente de Belzebub, que sería Nikola Tesla. Y no Belzebub. No iba a pelear contra el auto eléctrico, sino contra el científico Nikola Tesla. Incluso ahí parece pelirrojo y muy guapo. En fin, ahí se menciona el símbolo real de Belzebub, que es una mosca, ya que en los libros lo representan como una mosca gigante y fea. El señor de las moscas, la encarnación de la propia gula. Y sí, él está ligado al pecado capital de la gula, siendo uno de los 7 príncipes del infierno. Entonces, en todo el episodio, ahí Belzebub termina siendo llamado anatema. Aquí dicen que esa niña está maldita por Satán. Sería una palabra griega que refiere a alguien maldito, condenado o desterrado. Sea por Dios, la iglesia o la sociedad, cualquier cosa. Ahí, Belzebú conoce a 3 personas que serán sus primeros amigos: Lucifer, Samael y Azazel. Excepto por esos 3 ángeles, me enteré de que había un tipo bastante interesante en esta ciudad. Mostraré en pantalla la versión anime a la izquierda y la imagen real a la derecha de los personajes, y hablaré un poco de ellos.
Lucifer sería el nombre del ángel, o querubín caído, que luego se convierte en Satán o el diablo. Azazel es citado en la Biblia como un demonio vinculado al macho cabrío, el sacrificio y a veces a los 7 pecados capitales. Samael, uno de los 7 reyes del infierno y símbolo de la ira, es conocido como el veneno o la mano izquierda de Dios. Sería un ángel extremadamente poderoso, relacionado con la tentación, el juicio y algunas veces también relacionado con Lilith. Y también relacionado con el demiurgo, del gnosticismo. Después, los 3 amigos de Belcebú mueren misteriosamente, y él cree que fue Satán. Y es muy curioso que hayan puesto eso ahí, separando totalmente a Belcebú de Satán y de Lucifer. Porque, de hecho, algunas versiones de los ángeles y los demonios ponen a Satán, Lucifer y Belcebú como seres separados, aunque hoy en día básicamente los vemos como la misma cosa. Incluso los 7 príncipes, reyes del infierno ligados a los pecados capitales, consideran a Satán como la ira y a Lucifer, siendo el orgullo. Mucho gusto en conocerte, me llamo Lilith. Después de eso, Belzebub termina conociendo a Lilith, que sería la primera mujer de Adán. Creo que todos conocen la historia de Lilith, quien después muere también. Descubrimos que no era Satán quien mataba a los amigos y seres queridos de Belzebub. En realidad, era él mismo, movido por un impulso llamado destrudo, ajeno a la mitología, pero, según lo que investigué, significa algo arruinado, deshecho, demolido, dañado. Y también, según la psicología, tendría algo que ver con la pulsión de muerte, una fuerza que lleva al retorno al estado inorgánico, sea lo que sea que eso signifique. El Trebas, surgido de la oscuridad total. ¿Belzebub es un dios? No, Belzebub no lo es. A lo mucho, sería un serafín caído. Aquí está Tesla en 3D. Y lo peor es que yo estaba pensando que la animación de la 3ª temporada estaba bastante buena hasta ahora, ¿no? Ahora Tesla parece Max Steel ahí, pero en general, eso no me molestó mucho. De ahí no. A veces es Baal, dios de la fertilidad que trae lluvia, y otras es Zebul, demonio de las moscas que causa destrucción en la tierra. Y ahí tenemos una explicación que dice que Belzebub, en realidad, tendría 2 caras. El de Baal, que es el dios de la agricultura y el dios de la lluvia, que de hecho existía en la mitología cananea. Y de él habría surgido Belzebub, porque en la Biblia hay un pasaje en el que un rey está enfermo y pide a sus sacerdotes que llamen a Baal-Zebub, solo que ahora el dios se llama Zebub realmente. Nunca lo encontré ni vi a alguien decir que existe. Baal-Zebub probablemente se traduce como Señor de las Moscas, ya que Baal, además de ser un dios, era un título que significa señor. Una teoría sostiene que Baal-Zebub nunca existió, y solo fue una burla hacia los dioses paganos mencionados en la Biblia. Es el bastón de Apomios. Mano izquierda, mano derecha, ¿qué quieres decir? Y ahí tenemos el nombre del bastón de Belzebub, que sería bastón de Apomilos, que probablemente es una referencia a un título de Zeus, que sería Apomios. Significaba literalmente ahuyentar moscas, porque lo usaban para alejarlas de los sacrificios. En los episodios 9 y 10 no ocurre nada relevante para hablar aquí de mitología, ¿verdad? Me enfoco más en la historia de Tesla. Ahí hasta está padre, porque adaptan algo muy interesante, ¿no? La historia de Tesla, marcada por la muerte de su hermano mayor, que lo afecta profundamente. Fuera de eso, poco más que decir. En el episodio 11 la batalla se define y Belzebub gana. Mientras veía el episodio de la batalla entre Tesla y Belzebub, hasta me cayó un poco bien Belzebub, principalmente por el ruido, por sus habilidades que recordaban a las moscas. Si no hago eso, no puedo matarte, ¿verdad? Y entonces bien. Después de eso, nos llevan a una conversación entre Buda y Brunilda, en la que Buda termina hablando de Siegfried como él, siendo un exnovio de Brunilda. Como mencioné, tiene sentido porque en la mitología nórdica Brunilda tuvo una relación ahí, con Siegfried. Como dije en el primer video, ella quedó en un sueño eterno rodeada de llamas. Siegfried la despertó, aunque Buda afirma que él está en Helheim. Lo que incluso podría decirles es que él no debería estar ahí, porque sería un héroe de la mitología nórdica. El destino tras la muerte en la mitología nórdica es confuso, ya que Baldur, siendo dios, fue a Helheim al morir. No sé si está bien o mal. Pero también vemos la puerta del Tártaro en este episodio. Faltaron algunos monstruos que custodiaban la puerta del Tártaro, como los Hecatonquiros, los 3 primordiales y Campe, quien fue puesta por Cronos para vigilar ese sitio.
Creo que Zeus mató a Campe al liberar a los cíclopes y hecatonquiros. Aún así, si estuviera ahí, sería genial. Esa es una pregunta bastante complicada. Me atrevo a decir que, en mi posición, es una respuesta difícil de dar. Y Siegfried también es llamado semidios ahí. Y es algo curioso eso de Siegfried, porque así está bien y mal al mismo tiempo. Eso es porque, directamente, él no es hijo de ningún dios, siendo hijo de Hjordis y de Sigmund. Pero si revisas el árbol genealógico de Siegfried, vas a terminar llegando a Odín. Entonces, en cierto modo, no está mal. También cabe mencionar que la ambientación de Helheim no es del todo correcta, ya que debería ser mucho más fría. En el próximo episodio, presentan a nuevos luchadores, incluyendo al dios Apolo, que es el que aparece en pantalla, que, por increíble que parezca, me gustó mucho en Shumatsu, tanto su personalidad como su apariencia. Porque Apolo es perfecto para este anime, porque es el dios de la juventud y la belleza, justo lo que el anime quiere mostrar, con los dioses, ¿no? Dejarlos jóvenes y atractivos. ¡Dios mío! Eso sí que es el verdadero paraíso. Y así Apolo. Creo que estaría en una bañera con varias mujeres y también algunos hombres. Existe un pequeño conflicto entre Apolo y Ares, que a veces mencionan los medios, aunque la mitología no indica que no se llevaran bien. Aunque tendría sentido, ya que los dos son hijos del mismo padre, solo que de madres diferentes, siendo Ares hijo de Hera y Apolo hijo de Leto. ¿No les gustaría verme luchar hermosamente y verme brillar al máximo? ¿No sería magnífico? Y así, Apolo, de hecho, es un dios bastante orgulloso. Si lo piensas bien, aunque todos los dioses son orgullosos de cierta forma, pero Apolo incluso llegó, de cierto modo, a desafiar a Zeus. Luego de matar a su hijo Asclepio, fue y mató al cíclope que fabricaba los rayos de Zeus. Tenemos a Leónidas, oponente de Apolo, fumando un puro, con camiseta hawaiana y sandalias. Así es. No tiene que ver con el Leónidas de las historias, pero me pareció muy chido. Y entonces, Leónidas va y termina aceptando pelear la batalla, simplemente porque quería bajar. La paliza a Apolo tiene sentido, como veremos aquí, y hay referencias mitológicas a Apolo en este episodio, como cuando de niño derrotó a la serpiente Pitón. Eso sí ocurrió, en Delfos, uno de los lugares donde era más adorado, y otro lugar donde también era muy adorado. También era en la propia Esparta, donde se celebraba el Festival de Carneia, que, como se menciona en este episodio, era un festival durante el cual las actividades militares de Esparta se detenían. Uno de esos festivales de Carneia sucedió, especialmente durante el conflicto contra los persas. Es la época del Festival Carneia. Si entramos en guerra, el castigo divino de Apolo caerá sobre nosotros. Y ahí ya se puede entender por qué Leónidas quiere darle una paliza a Apolo. En el episodio 13 ocurren muchas cosas geniales. Hasta ahora es de los mejores que he visto del anime. Se creyó el todopoderoso, pero Leónidas, ¿qué vas a hacer? Primero, Leónidas no es difícil de entender en el anime, ni en otras adaptaciones de la historia de los 300. Él no desafió festivales ni decisiones religiosas. Todo fue aprobado políticamente. El oráculo fue consultado, e incluso dijo que, en ese conflicto, o la ciudad sería saqueada, o un rey moriría. Fueron solo 300 espartanos, no porque sería eso, o que Leónidas iría solo, sino precisamente por el festival y la urgencia de la situación de detener a los persas. El resto del ejército no pudo ir, y así, en realidad, los 300 no fueron al frente, como da a entender en No. Ellos usaron una estrategia. Usaron el estrecho de las Termópilas, donde un ejército gigante como el de los persas no podría pasar por ahí. No lucharon solos, pues al principio había 7000 soldados griegos de otras ciudades. Esos hilos de Artemisa, aunque Apolo menciona a su hermana Artemisa, diosa de la luna y la caza, no existen en la mitología. ¡Lira de Febo, ven! Y en ese golpe hay, Apolo utiliza la palabra Febos, que significa iluminar o brillante, como parte de uno de sus títulos, Febos Apolo o Apolo brillante. Por ser un dios del sol. Se me olvidó decirlo, pero el aspecto de Leónidas usando un uniforme militar moderno está muy chido. No es nada bonito. ¿Qué es esto? Vemos a Apolo boxeando, lo cual tiene sentido porque también era un dios relacionado con el boxeo. Incluso hay una historia sobre Forbas. Sería como un príncipe en la región de Grecia, que atacaba a todos los que iban a visitar el templo del oráculo de Delfos. Y al final, Apolo lo asesina en una pelea de boxeo. No brillaba así desde la gigantomaquia. Hermes habla sobre Apolo durante la gigantomaquia en la Tierra.
Fue una batalla entre dioses y gigantes, donde Apolo ayudó a matar a 2 gigantes, a Efialtes, a quien Apolo cegó, así las flechas de Hércules pudieron darle, y también a Porfirión, descrito por algunas fuentes como rey de los gigantes. No existe ningún otro dios que conozca también el lugar que debe ocupar como Apolo. En el episodio 14, los dioses afirman que si algún dios conoce su lugar, es Apolo. Es curioso que él lo diga, siendo que allá en la rebelión del Olimpo, cuando los dioses intentaron quitar a los dioses del trono y tomar su lugar, entre esos dioses estaba Apolo. Pitón atacaba seguido las aldeas humanas. ¿Qué es eso? ¿Y ese Pitón ahí? O Pitón está medio raro. Parece un personaje de Fortnite, pero en la mitología Pitón es una serpiente que Hera envió para matar a Leto, ¿no? Leto era una de las muchas amantes de Zeus, y entonces, según algunas historias, en realidad, Apolo habría matado a Pitón aún en el regazo de Leto. Así que, no, Pitón y Apolo no se hicieron amigos. No ascendió para convertirse en uno de los 12 dioses del Olimpo, aclamado como Helio-Febo, y siendo eventualmente llamado el radiante dios del sol. Apolo y Helio serían lo mismo, ¿no? Helio era el titán que representaba al sol. Apolo se volvió dios del sol mucho después, por su tamaño e importancia. Es realmente bonito. Oye, mira, él es Ares. Los dioses gemelos, Apolo y Artemisa, usaron arcos dorados para vencer a los gigantes. Y sí, ellos sí empuñaron los arcos durante la gigantomaquia, pero, en realidad, ellos no derrotaron a los gigantes, no, porque para que los gigantes fueran derrotados, necesitaron la ayuda de Hércules. Solo podían morir si los atacaba un dios y un mortal juntos. Y en el episodio 15 no tenemos tantas cosas mitológicas así, pero suceden algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esa escena loca entre Leónidas y Apolo, que hasta quedó un poco más bonita. Después tenemos a Okita, siendo elegido como el próximo luchador de la humanidad. Eso lo hablaré en otra temporada, donde probablemente conoceremos más de su historia de fondo. Y tenemos a Buda Sherlock hablando con Odín sobre Sigfrido, diciendo que Sigfrido le habría robado la espada a Odín y luego lo mató, el querido Fafnir. Sigfrido fue quien robó tu espada mágica conocida como Gram, y luego también fue y mató a tu amado dragón de fuego. Fafnir es así en la mitología. De hecho, Sigfrido termina teniendo la espada Gram y matando a Fafnir. Solo que Fafnir nunca es adorado por Odín. Y la espada, en realidad Gram, es dejada en un tronco al azar por el propio Odín, diciendo que quien lograra sacar la espada se la quedaría, muy parecido a lo del rey Arturo. Y quien logra sacar esa espada es Sigmund, que es el padre de Sigfrido. Solo que la espada no es necesariamente robada por Sigfrido, no, en realidad. La espada después es rota por el propio Odín en batalla. Luego Sigfrido logra reforjarla y la usa. Tenemos el tesoro, el Odin Bim Gangnir, la lanza Gangnir, creada por enanos en la mitología, y uno de los tesoros de los dioses. Siempre acierta al objetivo, y todo juramento hecho sobre ella es irrompible. Después aparece Belcebú. Entonces tenemos una frase algo curiosa. Sobre los dioses primordiales de este universo, me da curiosidad ver qué sucederá a su resurrección. Chicos, esta temporada de Record of Ragnarok me pareció muy buena. La animación mejoró mucho respecto a las primeras temporadas y ahora espero la cuarta. ¿Qué opinan? ¿Les gustó el anime o no? ¿Qué piensan de las referencias? Comenten, den like, suscríbanse y compartan. Nos vemos en la próxima.